Hola, profe, nosotros somos el grupo número 1 y le vamos a exponer el tema de funciones de varias variables. Bueno, antes de pasar al tema principal, primero tenemos que tener en cuenta el concepto de funciones de una variable o funciones de R a R. Estas son simplemente las que tienen una sola variable de entrada y una sola variable de salida. Y siempre se representan en el plano XY. Acá tenemos un ejemplo de f de x igual a x al cuadrado más 1. Acá, como vemos, el f de x es la entrada de la función y el x al cuadrado más 1 es la variable de salida. Acá tenemos un ejemplo que es f de 1, f de 2, f de 3. Como vemos, hay un solo número, por eso se dice que hay una sola variable y nos da un solo resultado, por eso se dice que es una sola salida. Y acá simplemente vemos el ejemplo que es una parábola sencilla, pero también puede representar que para cada número real hay otro número real. En este caso, para cada x hay un y. Bueno, ya siguiendo al concepto de funciones de varias variables, se tienen que estas son funciones comunes y corrientes que representan simplemente una relación como lo hacen las funciones normales, pero la diferencia es que estas pueden tener varias variables dependientes o varias variables independientes. Bueno, este tipo de funciones se pueden dividir en tres: de Rn a R, de R a Rn, de Rm a Rn. Bueno, el primer tipo, este significa que tiene varias entradas y una sola salida. Esta, por el contrario, representa que tiene una sola entrada y varias salidas. Y la última es que tienen las dos, tanto varias entradas como varias salidas. Bueno, el primer tipo es de Rn a R, que tiene varias entradas y una sola salida. Esta como que se puede dividir en tres partes, que es como el comportamiento. El primero es de 2 variables, el segundo de 3 variables y el tercero de n variables. Bueno, el primero es de 2 variables o de R2 a R. Este significa que tiene 2 variables de entrada y una sola de salida. El ejemplo, acá vemos que ya cambia con la de una variable, porque antes era solo f de x, ahora ya es f de x, y, es decir que ya tenemos dos números o dos variables que se deben ingresar en esta parte de la función. Y al otro lado simplemente tenemos una operación con ambas variables, que es y al cuadrado menos x. Bueno, acá vemos que a pesar de tener dos variables de entrada, el resultado sigue dando un solo número, pero acá cambia algo, y es que ya tenemos tres números o tres puntos para una coordenada que nos dan acá. Entonces, lo que acá cambia principalmente es la gráfica, porque se le agrega una dimensión más. Es decir, que este tipo de variables, este tipo de funciones, se grafica en el plano x, y, z. Bueno, siguen la de tres variables o de R3 a R, que significa tres variables de entrada y una sola de salida. Acá tenemos un ejemplo que, como vemos, ya son tres variables las que se introducen en el f de algo. Acá se pone la función y acá se hace la operación con las tres variables, pero sigue dando como resultado un solo número. Y acá cambia principalmente la gráfica. La gráfica se expresa x, y, z, f de x, y, z. Esto significa que se agrega una dimensión, porque como podemos observar, el resultado, la coordenada que nos da la función, ya tiene 4 puntos, es decir, que sería una gráfica de 4 dimensiones, pero como nosotros sabemos, eso no es posible. Entonces, este tipo de variables no tienen representación gráfica en plano. Bueno, aquí vamos a generalizar para hablar de una función de n variables, donde n puede ser una variable, tres variables o cualquier número entero positivo de variables. Una función de n variables en general será una regla como la que está en la imagen de f de x1, x2, etcétera, hasta n valores aquí de entrada. Es decir, esto de aquí de x1, x2 hasta xn serán como un punto en el espacio de n dimensiones y lo que obtenemos como resultado es un solo número real. Esta parte de aquí quiere decir que va desde un subconjunto, es porque puede ocurrir que la función no esté definida en todo Rn, sino que pueden existir puntos para los cuales la función no está definida. Si queremos pensar en la gráfica de una función como esta, las primeras n coordenadas serán las variables de entrada y la n más 1 coordenada será el valor de la función para estos n valores. Así que la gráfica será de n más 1 dimensiones, que por supuesto solo se puede considerar cuando n vale 1 o cuando vale 2, como ya lo vimos anteriormente, pero no de ahí en adelante.
Bueno, para ejemplificar las funciones dichas anteriormente, voy a explicar algunos ejemplos. Por ejemplo, esta función de t de x, y y z, la t mayúscula bien puede representar la temperatura de una región que en las coordenadas x, y y z miden la distancia desde algún punto que estamos considerando como nuestro origen de coordenadas, y la función t nos dirá cuál es la temperatura en cada punto. Si tenemos lo siguiente, que t en 1, 2 y 3 es igual a 20, debemos entender en qué unidades están dadas las coordenadas y en qué unidades está dada la temperatura. En este caso, podríamos pensar que las coordenadas están dadas en metros y que la temperatura está dada en grados Celsius. Así que aquí lo que interpretaríamos es que hay una temperatura de 20 grados Celsius a 1 metro al frente, que sería la coordenada x positiva, 3 metros a la derecha, que sería la coordenada y positiva, y 2 metros arriba, que es 2 positivo para z, desde el punto que estamos considerando como origen. Y para entender todo esto de la forma adecuada, tenemos que definir un sistema de coordenadas en esa región, definir cuál es nuestro punto de origen, cuál es nuestro eje x positivo, nuestro eje y positivo y nuestro eje z positivo. Un segundo ejemplo, podemos también considerar esta función de temperatura en términos de 4 variables, x, y, z y t. Las x, y, z ya vimos son las distancias desde el origen, pero t en este caso podría representar al tiempo, así que podríamos decir que esta función nos representa la temperatura de una región en las coordenadas x, y, z en el tiempo t. Por ejemplo, si tuviéramos lo siguiente, que t de 1, 3, 2, 32 es igual a 20, entonces podríamos decir lo mismo que antes, hay una temperatura de 20 grados Celsius, 1 metro al frente, 3 a la derecha y 2 metros arriba, desde el punto considerado como origen. Pero además esto es en el tiempo igual a 32, o sea, cuando han transcurrido 32 segundos desde que empezamos a hacer la medición. Bueno, ya no vamos a hablar de Rn a R, sino de R a Rn. Vamos a iniciar con un ejemplo sencillo de R a R2. Eso lo que significa es que a cada número real se le asigna un elemento R2, que puede ser un punto de 2 entradas o un vector de 2 componentes. Cada valor que sustituimos de R, vamos a tener un vector. A cada número real de t le vamos a asignar un punto en R2, o sea, un punto x, y, donde estos van a depender de t, o sea, x de t y y de t. Empezamos a darles valores a t, como se puede observar en la diapositiva. Tenemos, por ejemplo, cuando t es 0, x y y es igual a 0,0. Cuando t es 1, tenemos 1,1. Cuando t es 2, tenemos 2,4, menos 1 nos da menos 1,1, menos 2 nos da menos 2,4, y así podemos seguir asignándole puntos infinitamente. Como se puede observar, lo que se va formando es una parábola conforme va avanzando t. Se va formando la parábola, lo que permite que a la curva se le dé una dirección, representando curvas en el plano o trayectorias con una dirección, como se puede apreciar en la gráfica. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de R a R2, pero utilizando coseno y seno. Para calcular de una manera más exacta, nos vamos a ir de pi medios en pi medios. Así, cuando t vale 0, entonces tenemos el coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, coseno de pi medios es 0, seno de pi medios es 1, coseno de pi es menos 1, seno de pi es 0, coseno de 3 pi medios es 0, seno de 3 pi medios es menos 1, coseno de 2pi es 1, seno de 2pi es 0, y así como el ejemplo anterior podemos seguir dándole muchos puntos. Ya en la gráfica nos encontramos con una circunferencia que se va a seguir repitiendo. Aquí tenemos en el punto, cuando t es 0, tenemos el punto 1,0, que sería aquí. Luego para pi medios tenemos el punto de 0,1, para pi el punto de menos 1,0, para 3 pi medios el de 0, menos 1, y para 2pi volvemos al punto original, al punto del inicio, y así se sigue repitiendo en la circunferencia. Si uniéramos los puntos, los 4 puntos que obtenemos, lo que encontraríamos es un cuadrado, pero una forma de hallar la curva es encontrar más puntos o escribir las ecuaciones paramétricas y graficarlas, que fue lo que hicimos al poner esto aquí. X lo tratamos como el coseno de t, y como el seno de t.
lo que hacemos es elevar al cuadrado e igualar, entonces nos queda x al cuadrado más y al cuadrado igual al coseno cuadrado de t más seno al cuadrado de t. Sabemos que esto es una identidad igual a 1, lo que nos da x al cuadrado más y al cuadrado igual a, igual a 1, perdón, lo que nos produce una circunferencia de radio 1 y centro en el origen, centro en la coordenada 0,0. Bueno, para terminar nos encontramos con la función de Rm a Rn, es decir, que a un punto en el espacio de m dimensiones se le asigna un punto de n dimensiones. Un ejemplo sencillo puede ser la función de xy igual a y, menos x. Aquí empezamos a dar valores para x y y. Cuando x es 0 y y es 0, tenemos que y es 0 y menos x es 0. Cuando x es 1 y y es 0, tenemos que y es 0 y el x sería menos 1. Y así vamos dando los puntos hasta formar la gráfica. En este caso, por ejemplo, del punto 1,0 se le asignará un 0 como distancia horizontal y un menos 1 en la distancia vertical. O sea, lo que formaríamos es de estos puntos vamos a obtener unos vectores. Entonces acá tenemos el punto 1,0, bajamos hacia la derecha corremos 0 unidades, o sea, no corremos nada, y bajamos verticalmente una unidad. Entonces, así se van formando los diferentes vectores hasta que se forma esta figura con una forma de un remolino o un huracán, lo que nos muestra que las funciones de Rm a Rn, una de las cosas que podría representar son campos vectoriales. Bueno, seguidamente continuamos con el tema de límites de funciones de varias variables con la siguiente expositora. Hola, mi nombre es Natalia Serrano y yo les voy a exponer sobre límites de funciones de varias variables o de dimensiones superiores. Como podemos saber, un límite es un número al que se aproxima una función cuando su argumento se aproxima también a otro número. En una función de dos variables de tipo y igual a f de x, cuando x se aproxima al valor de a, la función se acerca al valor de l que corresponde al límite. Y pues la notación es así, que dice que cuando x tiende al valor de c, la función f tiende al valor de l. Algunos límites son obvios y pues corresponden al mismo valor de c evaluado en la función. Sin embargo, los límites no se usan pues en estos casos como tan obvios, sino pues en funciones más complejas. Listo. Además, en una función con varias variables, la expresión del límite es s. Y pues se lee como el límite de f de x de y cuando x tiende a x sub 0 y cuando y tiende a y sub 0. Bueno, acá podemos ver este límite y pues en este caso dicha función cuando x como y son variables independientes tienden a 0. El valor de las tendencias pueden cambiar, pero es necesario considerar a ambas variables. En las funciones de una variable independiente, los límites pueden existir o pueden no existir. En este caso, en caso pues de que existan, puede ser que el procedimiento para encontrar el valor del límite no sea tan directo. Esto quiere decir que al evaluar directamente los valores de las variables de dicha función, podría haber una indefinición matemática, como ser 0 sobre 0. Y pues en tal situación, un procedimiento algebraico bastará pues para simplificar la función. Bueno, en este caso tenemos este límite de la función, y en este ejemplo el límite se tiene directamente por evaluación, como dije, lo que nos da un resultado pues de 1/2. Pero entonces eso es un límite más sencillo. ¿Qué pasa pues cuando vamos a ver un límite pues un poco ya más complejo? En este caso pues al evaluarlo nos da una indeterminación de 0 sobre 0. Entonces pues ocurre como la típica indefinición del límite. Cuando pues entonces el resultado es aparentemente 0 sobre 0, pues bastarás con un procedimiento algebraico para reducir un poco la función. Pues en este caso, como dije, hicimos un procedimiento algebraico, lo que nos resulta x más raíz de x más raíz de y, y pues al reemplazar nos vuelve a dar pues que el límite es 0. También pues existen otras funciones cuyos límites directos se indefinen y que además no pueden resolverse por ningún método de simplificación.
Para ello, pues se debe analizar de una manera distinta. Para las funciones de dos variables, x se podría aproximar a un valor acercándose tomando valores menores por la izquierda o tomando valores mayores por la derecha. Entonces, pues solo existen como dos posibilidades cuando suceda este caso. El primero, pues que en funciones de varias variables ocurre lo mismo. Sin embargo, el acercamiento ocurre en un punto XY al ubicarlo en el espacio. Bueno, y pues aparte de eso, el acercamiento puede hacerse desde una cantidad finita de direcciones y no solo en eso, sino pues en trayectorias. Por ejemplo, acá tenemos el punto 0,0, que lo podemos aproximar por la trayectoria de la función x al cuadrado. Y igual a x al cuadrado por la izquierda y por la derecha, así como la trayectoria de la función z igual a x o z igual a y. El objetivo de esto es aprovechar todo lo anterior para encontrar un límite que pareciera que no puede ser resuelto. Entonces acá tenemos este ejemplo. Este límite se indefine inmediatamente pues al evaluarlo. Asimismo, la función no puede simplificarse más, pero este no es el fin del camino. Como dije anteriormente, el primer paso sería elegir una trayectoria por la cual acercarse a los puntos 0,0, por ejemplo, pues y igual a 0 por el eje X, y pues al sustituir una función queda el límite de una sola variable, que en este caso pues nos quedó a cada uno al sustituir. Y hacemos lo mismo, pues acá hacemos lo mismo como el límite existe, ahora elegimos una trayectoria, otra trayectoria, por ejemplo, pues cuando decimos que X es igual a 0, acercándose por el eje Y pues sustituimos en el límite original y nos queda 1. Ok, el resultado pues fue el mismo y bastó con encontrar dos resultados iguales con dos trayectorias distintas para afirmar que el límite sí existe. De no ser iguales, el límite no existiría. Listo. También les voy a hablar un poco sobre la continuidad de funciones de varias variables o de continuidad en dimensiones superiores. Pues se dice que una función es continua cuando puede dibujarse su gráfica sin separar el lápiz de la superficie sobre la que se dibuja. Pero pues esta definición es como un poco pues vaga. Algo más claro es que para una función de dos variables, una función es continua en un valor de x igual a 0 si se cumplen las siguientes condiciones. La primera es que el límite cuando x tiene el valor de a existe. La segunda es que la función evaluada en A exista. La tercera es que el límite cuando x tiene el valor de A y la función evaluada de A son iguales. Listo. Entonces ahora vamos pues a ver un ejemplo. En este caso pues nos dicen que estudiar la continuidad de esta función. Entonces nos dan una función evaluada en R2 y se pide pues estudiar la continuidad de f de x de y en R2. Lo primero que vamos a hacer, al igual que sucede en funciones de una variable, es vamos a dividir el estudio pues en dos casos. El primero, que es este, y pues en esta región la función f es un cociente de funciones elementales claramente continuas con denominador no nulo. Por lo tanto, la función f es continua en R2 en los puntos 0,0. Bueno, y el otro caso, el segundo, como les mencionaba, es este. Si xy es igual a 0,0. Pues en este caso ya no es evidente, por ello debemos aplicar pues, la definición de continuidad en un punto. Entonces decimos que si f de x de y es continua en 0,0, el límite de x sub 0 y y sub 0 de f de x es 0,0. Y pues por tanto, pasamos a calcular el límite de las distintas formas que hay de resolverlo. En esta ocasión, pues lo resolvimos por coordenadas polares. Listo. Entonces, mira. Como dije, x es igual a p coseno de teta y y igual a p coseno de teta.
Entonces, al reemplazar esto y usar las coordenadas polares, nos dio un resultado de coseno de teta igual a seno por seno de teta. Y pues en este caso tenemos que el límite no existe, ya que el resultado depende del ángulo con el que nos vamos a acercar al origen. Pues también lo hubiéramos podido ver de otras maneras, como radiales, pero pues me pareció más oportuno hacerlo con polares. Bueno, finalmente pues podemos concluir que pues no se cumple la definición de continuidad en el punto 0,0, por lo que ya podemos afirmar que la función f no es continua en el punto 0,0. Por lo tanto, su solución quedaría que f de x de y es continua en R2 en 0,0. Y acá podemos ver algunos ejemplos en dimensiones superiores de algunas discontinuidades. Así se verían pues gráficamente. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Y a continuación pues ya pues a mi compañera hablaré sobre derivadas. Derivadas parciales. La derivada parcial de una función de varias variables es la derivada con respecto a cada una de esas variables, manteniendo las otras como constante. Bueno, aquí, ¿esto qué significa? Que como es una función de varias variables, al hacer la derivada solamente se va a derivar con respecto a una sola variable y las otras se van a derivar como si fueran una constante. Las notaciones que estas tienen son las que pueden ver aquí. Este es el símbolo como el que más se usa, es este, pero pueden usar cualquiera de estos, el que más les guste o el con el que más se sientan cómodos. Esto pues es un ejemplo de funciones de varias variables como las puedan encontrar. Y pues para que entiendan mejor vamos a hacer un ejemplo. Derivar las siguientes funciones. Bueno, esa es 3x al cuadrado más 5xy menos 7y al cuadrado más 1. Bueno, aquí lo que hice fue derivar la variable y. Fue derivar la función con respecto a la variable y. Entonces, la derivada de esto, como estamos derivando con respecto a y, es todas las demás variables se van a tomar como constantes. Por tanto, la x aquí es una constante. Entonces, ¿cuál es la derivada constante? Es 0. Aquí, ¿cuál es la derivada de y? La derivada de y es 1. Por la constante, pues es la constante, 5x. Menos 7y al cuadrado. Aquí, pues obviamente todos sabemos que se baja el exponente, se multiplica con el número y se le resta 1 al exponente. Entonces queda 14y. Y la derivada de 1, que es otra constante, pues es 0. Quedándonos 5y menos 14y. Aquí derivamos con respecto a x. Y aquí pues es otra forma de ponerlo. Entonces lo mismo, se deriva con respecto a x. Aquí como es una multiplicación, sabemos que para derivar una multiplicación se tiene que el primero sin derivar y el segundo derivado, más el segundo sin derivar y el segundo derivado. Y pues aquí están las derivadas, esto ya todos lo sabemos hacer. Y el exponente 2 baja, 2 por 2, 4, y aquí queda 4x, que aquí pues lo tienen, dándonos como resultado 6x a la 4y por coseno de x a la 3, más 4xy por seno de x a la 3. De pronto se preguntarán que este 3x a la 2, ¿de dónde salió? Esta es la derivada del ángulo. Sabemos que siempre se tiene que derivar el ángulo también. Entonces sigamos. Aquí es derivadas parciales de orden superior. Las derivadas parciales de orden superior son aquellas que resultan después de la primera derivada parcial, es decir, derivada de segundo orden, derivada de tercer orden, y así sucesivamente siempre que exista. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, obviamente, pues como ya lo conocemos, se le puede sacar segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, siempre que se pueda, siempre que exista. Y estas son las notaciones de las derivadas de orden superior. Si aquí, por ejemplo, fuera la tercera derivada, entonces se pondría 3 y acá también. Listo. Acá vamos a hacer un ejemplo de la segunda derivada y pues de las derivadas de segundo orden, que pueden ser varias.
aquí escogí pues de las funciones que ya les había hecho el ejemplo anterior como para no hacerlo tan largo. Como aquí en la primera, recuerden que derivamos con respecto a y, entonces aquí vamos a derivar otra vez con respecto a y. Entonces vamos a hallar la segunda derivada de y, como aquí lo pueden ver. Entonces, lo mismo. Esta fue la primera derivada que nosotros encontramos, entonces la segunda derivada va a ser lo mismo. Como aquí estamos derivando con respecto a y, entonces x va a ser una constante. Entonces, la derivada de una constante es 0. Y aquí la derivada de y sería 1 por 14, 14. Y ese es el resultado. Aquí vamos a derivar la x dos veces. Entonces, esa fue la primera derivada que nos dio. Y bueno, aquí está el proceso, es un poco largo, pero bueno. Aquí lo que hicimos fue derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar y el segundo derivado, que sabemos que la derivada de coseno es menos seno, por eso es este menos de acá. Y esta es la derivada interna, que sería la derivada de x a la 3. Y asimismo hicimos con esta partecita de acá. El primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Y bueno, aquí están los procesos, todo esto también lo sabemos hacer. Y bueno, ya como simplificando nos va a dar este resultado, 4y menos 18x a la 6 por seno de x a la 3, más 24x a la 3y menos 12x a la 3 por coseno de x a la 3. Y aquí lo que hicimos fue, aquí lo que vamos a hacer es, como aquí es esta misma, pero recuerden que aquí derivamos con respecto a y la primera vez. Ahora vamos primero a derivar con respecto a y y después a derivar con respecto a x. La primera derivada con respecto a y nos dio este resultado, que ya se los expliqué. Ahora, según este resultado, vamos a derivar con respecto a x. Entonces, la derivada de x es 1, 1 por 5, 1. Y la derivada de la constante, porque como estamos derivando con respecto a x, todo lo que no sea x es una constante. Entonces la derivada de una constante, que sería todo esto, es 0. Y pues nos daría como resultado 5. Muchísimas gracias, los dejo con mi siguiente compañera. Buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Laura Arce Tobón y yo les voy a explicar lo de la regla de la cadena. La regla de la cadena se utiliza para poder calcular las derivadas parciales de funciones que dependen de más de una variable. Por ejemplo, acá está f en función de x y y, pero a su vez esta función va a depender de una tercera variable, ¿cierto? Que sería f en función de x de t y y en función de t. Esta función sería siguiendo la siguiente estructura. Esa estructura es como la base general de cómo se realiza esta regla de la cadena. No es como específicamente para este ejemplo. Entonces, la general sería dz de t va a ser igual a dz de x por dx de t más dz de y por dy de t. Ahora bien, ya que conocemos la estructura, vamos a pasar a un ejemplo más específico, ¿cierto? Entonces acá tenemos f en función de u y v. Sabemos que esto va a dar igual a u al cuadrado, v a la 4, donde u es igual a x al cuadrado y v es igual a x seno de y. De esta función vamos a sacar la derivada parcial de df de x utilizando la regla de la cadena. Ahora, como les había mencionado, pues ya vamos a utilizar como la forma general que les había puesto en la diapositiva anterior. Entonces nos quedaría aplicando directamente esta función, ¿cierto? Nos quedaría que df de x es igual a df de u por du de x más df de v por dv de x. Ahora bien, vamos a reemplazar los datos que nos da la función. Entonces sabemos que esto acá, esta derivada parcial nos daría df de x va a ser igual a 2u v a la 4 por 2x más 4u al cuadrado v al cubo por seno de y. Ahora, hacemos las operaciones y nos va a dar 2x al cuadrado x seno de y a la 4 por 2x más 4x al cuadrado elevado al cuadrado por x seno de y al cubo por seno de y.
De igual manera, volvemos a simplificar y nos va a dar que 4x al cubo por x a la 4 seno cuarto de y más 4x a la 4, x a la 3 de seno cubo de y por seno de y nos va a dar este resultado, ya que vamos a simplificar. Entonces, acá nos va a dar que es 4x a la 7 seno a la 4 de y más 4x a la 7 seno a la 4 de y. Y como les había mencionado ahorita, pues el último pasito es simplificar esto, esta operacioncita chiquita de acá, y nos daría pues ya la derivada parcial utilizando la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo nos da? Nos dice que la derivada parcial de df de x es igual a 8x a la 7 seno a la 4 de y. Entonces, esta fue como la explicación de la regla de la cadena. Ahora sí, muchas gracias compañeros, muchas gracias profesor por su atención, y esta fue la presentación del grupo 1. Que tengan buen día.